5, bueno, de hecho sería de la 1 a la 4 las secciones que van a estudiar para esta unidad. Perdón, para este tema en realidad. Entonces, esto de la 15.1 a la 15.4. Ok, cuando hablamos de cargas eléctricas, nos referimos, según la lectura que ustedes hicieron. Entendí, es que, o sea, como que la carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que está asociada con las partículas que conforman un átomo, el electrón y el protón. Ah, perfecto, perfecto. Así, bueno, así es, mejor no lo puedo haber dicho. Entonces, veamos que aquí dice exactamente, propiedad fundamental de la materia. ¿De acuerdo? O sea, dependiendo de la carga eléctrica, ¿ok? Es que nosotros vamos bueno, a trabajar con los otros. Ah, perdón, no he comenzado a grabar. Lo haré ahorita porque si no se me va a olvidar. Carga eléctrica, como podemos ver que puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ya entender los demás temas de fuerza y campo eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, Ok, aquí. Una distinción básica es que solo hay un tipo de masa en la naturaleza y se sabe que las fuerzas gravitacionales son solo atractivas. Aquí lo tenemos. La carga eléctrica existe en dos tipos, ¿sí? Por la denominación positiva y negativa. O sea, más adelante vamos a ver cómo vamos a usar esos signos. De hecho, aquí inmediatamente aparece, ¿verdad? La ley de cargas, que cuando entramos al tema de carga-fuerza, al tema de fuerza eléctrica, perdón, podemos ya creo que entenderlo mejor. Ok, dice, los protones llevan una carga positiva y los electrones llevan una carga negativa. ¿Sí? O sea, nosotros podemos combinar los tipos de carga. Al combinarlos, vamos a producir una fuerza eléctrica o atractiva o repulsiva. Entonces, esto es como lo que yo creo que hemos escuchado como un comentario cotidiano, ¿verdad? Uno dice, polos opuestos se atraen, bueno, sea para cualquier tema que uno lo esté utilizando, ¿verdad? Pero, bueno, surge de aquí. Dice, cargas iguales se repelen y cargas desiguales se atraen, ¿de acuerdo? Entonces, un par de cargas positivas o un par de cargas negativas se van a alejar, mientras que una carga positiva y otra negativa se van a atraer. Importante, ¿cuál es la unidad para la carga eléctrica? Lo tenemos aquí. Vamos a ver. Lo tenemos aquí, que son los column, ¿de acuerdo? O sea, lo vamos a denotar con una C mayúscula. Esta es la unidad en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ok, luego se habla un poquito ¿verdad? Sobre precisamente la ley de cargas, ¿sí? O de carga-fuerza, perdón, y cómo interactúan, ¿verdad? Las cargas que tienen, en este caso, miren, igual signo. Ok, entonces, ¿aquí qué sucede? Pues se alejan. Ustedes pueden ver aquí las flechitas que realmente más adelante vamos a ver que estos son pues cantidades vectoriales. Ahorita solo se está indicando el movimiento, ¿verdad? De estas barras. Luego, cuando son pues del mismo signo pero negativas, también se alejan. Pero ¿qué pasa cuando una barra es negativa y otra positiva? Pues se van a acercar. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, esta tabla es muy importante. Yo sé que aparece también en el contenido del curso, ¿verdad? Entonces aquí es bueno conocer desde un inicio esta cantidad, ¿de acuerdo? Que es la carga eléctrica tanto del electrón como el protón, pero cada quien con su signo, ¿de acuerdo? Sabemos que la carga eléctrica para el electrón es negativa y para el protón es positiva, ¿ok? Entonces 1.602
por 10 a la menos 19. Se puede utilizar 1.6, ¿de acuerdo? O sea, no es necesario utilizar el 602. Si lo hacen, está bien, al final no hay mucha diferencia en el resultado, pero pueden trabajar simplemente con 1.6 por 10 a la menos 19. ¿De acuerdo? Estos son las masas. Y como pueden observar, el neutrón no tiene carga, entonces por eso aparece 0, ¿verdad? Y estas masas que por este momento sí, lo vamos a necesitar despuesito en algún ejercicio que analicemos, pero pues la carga del electrón, protón y del neutrón, aquí sí, ¿verdad? Ambos tienen carga. Vamos a ver. Pueden, si quieren hacer una consulta o tienen alguna observación, pueden interrumpirme, no hay problema. Vamos a ver. ¿Qué otro concepto es importante en este tema? Otro concepto es el de carga neta. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos de carga neta, dice que significa que el objeto tiene un exceso de carga positivas o negativas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este temita, hay que tener cuidado y desde un inicio entender bien lo que, cómo trabajar, ¿verdad? Con este concepto de carga neta. Y es por el signo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Aquí hay algo importante. Vamos a ver, dice la carga en exceso, porque es lo que viene en la segunda sección, comúnmente se produce por una transferencia de electrones, no de protones. ¿De acuerdo? Dice, los protones están ligados al núcleo y en las situaciones más comunes no salen de él. Por ejemplo, si un objeto tiene una carga neta de 1.6 por 10 a la menos 18, ojo, carga neta, entonces se han removido electrones de él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de exceso o deficiencia, ojo, desde un inicio, estamos hablando de electrones. ¿De acuerdo? Son los que pueden estar en exceso en la carga o los que pueden ser removidos. ¿De acuerdo? Que sería la parte de deficiencia. Entonces, no vale decir, ok, el exceso de protones, la deficiencia de protones, ese concepto no es correcto, ¿de acuerdo? O sea, son los electrones. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos esta carga neta y dice que se han removido electrones de él, ¿sí? Específicamente tiene una deficiencia de 10 electrones, ¿ok? Bien, entonces, este número 10, ¿qué pasa cuando usted lo multiplica por 1. O sea, tenemos aquí carga neta 1.6 por 10 a la menos 18, como lo pueden observar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si usted dice que hay una deficiencia de 10 electrones, miren qué curioso. Este numerito es como que lo que hacemos es dividir, ¿verdad? Esta cantidad entre 10. Entonces, esto le queda 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Entonces, de modo que si usted, o sea, esta sería la carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs sería la carga, el valor de la carga. Ojo. Y 10 sería la cantidad de exceso de electrones. Entonces, si usted multiplica los electrones en exceso, que sería 10, por la carga, le va a dar la carga neta. ¿Sí? 1.6 por 10 a la menos 18 coulombs. ¿Sí? Ok. Este 10, como mencionaba, es el exceso de electrones. ¿De acuerdo? Perdón, deficiencia. En este ejemplo es una deficiencia, lo siento. Es una deficiencia. Por eso es que se hace, ¿verdad? La operación de 1.6 por 10 a la menos 18 entre 10. Deficiencia, ¿verdad? Si fuese exceso, vendría multiplicado por 10. Entonces, deficiencia, ¿verdad? Ok, ahora, vean otra cosa también. Deficiencia y la carga neta es positiva. Entonces, vamos a asociar algo desde aquí para que quede en sus cabecitas. Cuando hablamos de deficiencia, la carga neta es positiva. Cuando hablamos de exceso, la carga neta va a ser negativa.
Eso es un poquito contrario al pensamiento que tendría uno, ¿verdad? De pensar que todo lo que se gana puede ser positivo y todo lo que se pierde es negativo, ¿verdad? Pero para que lo tomen en cuenta desde un inicio, ¿verdad? Entonces, deficiencia, carga neta positiva. Exceso, carga neta negativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. De hecho, aquí está más adelante. Bien, otra cosa es el tipo de unidades que podemos utilizar. Y de hecho no son unidades, el término no es correcto, sino el múltiplo con el que trabajemos, ¿verdad? Podemos trabajar con microcolumns, que sería, miren, aquí tenemos el símbolo de micro. Esto es importante, ¿verdad? Generalmente en física médica, al inicio, ¿de acuerdo? Se estudian los tipos, las unidades y sus múltiplos. Bueno, no son múltiplos, perdón, prefijos. Lo siento, prefijos. Entonces, se estudia esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, yo pensaría, ¿verdad? Que tienen claro todo esto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de micro, es 10 a la menos 6. En este caso, nano, 10 a la menos 9. Y pico, 10 a la menos 12. ¿De acuerdo? Pero la base con la que trabajamos para resolver ejercicios, para resolver cualquiera de los problemas, es columns. Entonces, hay que conocer bien los prefijos. ¿Ok? No quiero que lo olviden. Bien, aquí está lo que les decía. Un signo más o un signo menos indicará si el objeto tiene una deficiencia o un exceso de electrones, respectivamente. Ok, un signo más indica deficiencia, un signo menos indica exceso. ¿Ok? De modo que, vamos a ver aquí, de modo que, permítanme que cuando quiero hacer algo siempre se queda pensando aquí la computadora. De modo que tenemos lo siguiente, ¿verdad? Carga neta va a ser igual a más o menos N por E. O sea, E es la carga del electrón, ¿verdad? O sea que esa es la carga con la que vamos a trabajar. Ahora, N corresponde a quién? Corresponde a la cantidad de excesos, perdón, de la cantidad de electrones en exceso o en deficiencia. Aquí dice, donde N es igual a 1, 2, 3. Algunas veces decimos que la carga está cuantizada, lo que significa que se presenta solo en múltiplos enteros de la carga electrónica fundamental. Ok, recordemos que el signo corresponde ya sea al exceso o a la deficiencia de electrones. ¿De acuerdo? No es que N es positivo o negativa. No lo es, ¿verdad? Este signo solo me va a decir qué pasa con la cantidad de electrones, ¿verdad? Si se ganaron o se perdieron. ¿De acuerdo? Eso es todo en esta parte. Vamos a ver. Bueno, la carga neta, este es un principio de conservación de la carga, donde dice que permanece constante en un sistema aislado. Vamos a ver. Este es un, o sea, vamos a ver ejercicios sobre esto, pero tal vez para que tengamos una idea. Permítanme. No era para tanto. Ejercicio. Dice, usted arrastra, es un ejemplo, ¿verdad? Pero es bueno para entender el concepto de carga neta. Dice que arrastra los pies sobre un piso alfombrado en un día seco y la alfombra adquiere una carga positiva neta. Ojo con esto, ¿verdad? Carga positiva. Dice, usted tendrá una deficiencia o un exceso de electrones. Como no escondí la parte del razonamiento, pues creo que ya lo pudieron haber visto. Pero en el caso, bueno, si no lo quitara sería mejor. ¿Qué dice? Que arrastramos los pies sobre un piso alfombrado. Entonces aquí hay una interacción entre la carga de mis pies con la de la alfombra. ¿De acuerdo? Entonces dice que la alfombra adquiere una carga positiva.
Recordemos anteriormente que decía que la carga permanece constante en un sistema aislado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que lo que gane un cuerpo, exactamente el otro cuerpo con el que interactúa lo va a perder. Entonces, si la alfombra adquiere una carga positiva neta, ¿sí? Primero, ¿qué significa en la alfombra que adquiere una carga positiva neta? ¿Tiene un exceso de electrones o una deficiencia? Deficiencia. Deficiencia. Deficiencia, ¿de acuerdo? Ahora, pero la pregunta es sobre los pies, o sea, sobre la persona, ¿sí? Si la alfombra tuvo una deficiencia, ¿qué va a tener entonces la persona? Con los pies de la Un persona. exceso. Un Un exceso. exceso, correcto. Entonces, tienen que fijarse bien cuál es la pregunta, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Porque no es lo mismo que le hagan, la interrogante sea con respecto a la alfombra, a que sea con respecto a los pies. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice, ¿verdad? El razonamiento, como la alfombra tiene una carga positiva neta, debe haber perdido electrones. Y usted debe haberlo ganado. Y aquí está, ¿verdad? De modo que cuando usted encuentre si le piden la carga neta para la persona, sería simplemente negativa. Y en el segundo inciso le dice que la carga adquirida tiene una magnitud de 2.15 nanocoulombs. ¿Cuántos electrones se transfirieron? Entonces lo que me están pidiendo es que encuentre la variable n. Vean, aquí tenemos, miren, esta es la carga. La carga, le piden el número de electrones, ¿de acuerdo? Entonces primero tenemos aquí, que esta es la carga de la alfombra, ¿verdad? Que sería 2.15 por 10 a la menos 10, a la menos 9. ¿Ok? Esta es una deficiencia. ¿Ok? Luego, entonces, recordamos el concepto de carga neta. Que carga neta va a ser igual. Primero, la carga neta en la alfombra de 2.15 por 10 a la menos 9 coulombs. La carga neta en la persona, en los pies de la persona, es la misma, pero con un signo negativo. ¿De acuerdo? Porque hubo un exceso de electrones. Entonces, después, para encontrar el número n, simplemente despejamos, ¿verdad? Recordemos que carga neta es igual, o sea, Q es igual a N por la carga del electrón. Entonces, por eso N le queda igual, miren, le queda igual a la carga entre la carga que usted conoce entre la carga del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Esta es la cantidad de electrones. ¿Ok? 1.34 por 10 a la 10 electrones. Si se fijan, como aquí hay, en este caso, estamos hablando de una... sí, bueno, un exceso de electrones. Vamos a ver. Sí, ok. Eso simplemente nos da, ¿verdad? La cantidad de electrones. Entonces sería la carga, ¿sí? Entre la carga del electrón. Lo que les comentaba anteriormente, N no les va a salir nunca negativa a ustedes. ¿De acuerdo? Es un error si la dejan con un signo negativo. ¿Ok? N simplemente es una cantidad. O sea, aquí lo que estoy diciendo yo que en exceso hay 1.34 por 10 a la 10 electrones. Es todo lo que estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? N no puede ser negativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame. Bueno, anteriormente en el texto decían que comúnmente la carga neta se debía a una deficiencia o un exceso de electrones. ¿Mm? Me preguntaba, como ahí dice comúnmente, ¿es posible que uno pueda agregarle o quitarle protones y así hacer una carga neta más positiva o negativa? Es que recuerde que los protones están, pero ligados al núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, quienes andan ahí vagando alrededor del núcleo son los electrones. Entonces son los que son facilitos, pues, ya sea de llegar al núcleo o de poderse alejar de él. Pero el protón está bien ligado. Entonces, por eso es que siempre hablamos de
un exceso de eficiencia de electrones, no de protones. ¿De acuerdo? Entonces, podría ser, o sea, puede hacerse de forma experimental, pero no es algo que se daría por naturaleza. Sí, entonces es complicado verlo. Recordemos que cuando tenemos acelerador de partículas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se pueden realizar algún tipo de, qué sé yo, de experimento, ¿verdad? Pero es bien complicado que se dé, ¿verdad? Que el protón se pueda, pues, alejar, ¿verdad? Quitar del núcleo. Entonces, por eso es Oh, que siempre, ¿verdad? Hablan de electrones. O sea, no van a decir ustedes, ok, hay un exceso de protones, ¿de acuerdo? O una deficiencia de protones. Sí, sino de la partícula que anda ahí en la naturaleza, bajo suelta. ninguna circunstancia es posible que pase algo así de agregar o quitar protones. A No, que yo menos que sea un sepa. experimento. Ah, ok, gracias, Sí, ingeniero. sí. Bien, vamos a ver, ¿alguien más? Disculpe, ¿por qué es Q igual a negativo QC? Que me perdí. Aquí, ok. Sí, QE se refiere, no sé por qué, perdón, QC, aquí, no sé qué, al final no sé qué sé, o sea, no sé, lo están utilizando, sé que lo están utilizando para la alfombra, pues, pero como recordemos que esto es traducido, entonces no sé a qué se refiere C, pero QC es la carga de la alfombra, por eso es positiva, y Q es la carga de los pies. Entonces simplemente es la misma carga de la alfombra, pero con un signo opuesto, ¿de acuerdo? O sea, tiene que haber, Dios, se me fue la palabra, tiene que haber conservación. Entonces lo que les mencionaba yo, que aquí lo que la alfombra pierde, los pies lo va a ganar. Entonces miren, la cantidad es 2.15 en ambas, solo que para la alfombra es positiva, para los pies es negativa. ¿De acuerdo? Es por la conservación de la carga. gracias. Ok. Bueno, el tema que viene es bastante teórico. Realmente yo no quiero detenerme mucho aquí, ¿verdad? Porque usted, bueno, es carga electrostática, entonces en la parte teórica tienen que, sí, recuerden que tienen una prueba, ¿verdad? Teórica, entonces sí, hay que ver todo esta. Aquí habla sobre los tipos de carga, ¿de acuerdo? Esta es, vamos a ver, al inicio, pues sí se habla sobre, ¿verdad? Sobre los tipos, las propiedades de los materiales, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, es para analizar, ¿verdad? Los tipos de carga eléctrica, ¿ok? Entonces, hay grupos de sustancias, ¿verdad? Y se miden por la capacidad o transmitir carga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, esos materiales, ¿verdad? Hay materiales que son buenos conductores. Y aquí hay un ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante en la imagen. Son buenos conductores, pero hay otro grupo de materiales que no pueden conducir carga eléctrica, entonces, o son malos conductores, ¿sí? Y son los que comúnmente le llamamos aislantes. Por ejemplo, el vidrio, el caucho y la mayoría de los plásticos, como dice aquí. Entonces, veamos esta imagen. Aquí precisamente habla sobre, es un grupo, ¿verdad? ¿Quiénes conducen? ¿Quiénes son buenos conductores? Tenemos una conductividad, ¿de acuerdo? Esta variable no la calculamos, ¿verdad? Pero para tener una idea, que los que son conductores tienen una conductividad en estos rangos, 10 a la 8, 10 a la 7, o sea, ¿verdad? La conductividad es alta. Plata, cobre, aluminio, hierro, mercurio, carbón, significa que ellos conducen muy bien la electricidad. ¿De acuerdo? O sea, el paso
de carga eléctrica es pleno en este tipo de materiales. Ahora viene, ¿sí? Aquí por ahí otro grupo más pequeño, pero bueno, es un ejemplo aquí, sobre los semiconductores, que no están en el extremo de lo que conduce muy bien o de los aislantes, sino que están aquí en el centro. Germanio y silicio. Y si se fijan aquí, tal vez se ve, no se nota bien, pero esto es como una grabadora, aquí como, bueno, esto es una computadora. Entonces, es porque los semiconductores se utilizan, ¿verdad? En la construcción en la parte de electrónica, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos del término diodo, ¿verdad? Vemos que los diodos están construidos de germanio y de silicio. Ok, entonces por eso aquí aparecen, miren, aparatos electrónicos. Luego tenemos los aislantes, que lo vimos hace poco. Fíjense que los semiconductores, miren, la conductividad 10 a la 3. Ahora veamos los aislantes. Aquí viene bien bajita la conductividad. Miren, en el orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12, a la menos 15. ¿Sí? Tenemos la madera, vidrio, caucho, aislantes. O sea que estos materiales se oponen al paso de la carga. Y más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que hablar de oposición al paso de la carga se refiere a la resistencia de un material. Ok, entonces esta es una buena introducción, ¿verdad? Para poder conocer un poquito de los materiales y cómo se comportan según el tipo de carga neta. Y de hecho, de esto es lo que se habla a un inicio. Bueno, hay bastante teoría sobre el electroscopio. Y pues les recomiendo que lean muy bien, ¿verdad? Esta parte del electroscopio y cómo funciona un electroscopio. Esto es lo que, bueno, la parte del electroscopio habla, es al inicio. Luego, según otros tipos de carga electrostática, sería la carga por fricción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es evidentemente al frotar ciertos materiales aislantes con tela o piel. ¿Sí? Entonces dice que resultan cargados eléctricamente mediante una transferencia de carga. Y hay un ejemplo sencillo. Si una barra de caucho duro se frota con piel, adquirirá una carga neta negativa. Al frotar una barra de vidrio con seda, la barra adquirirá una carga neta positiva. ¿Sí? O sea que aquí en el caso, la barra, al inicio, pues la barra tiene un exceso de electrones al frotarse con caucho, y al frotarse con seda tiene una deficiencia de electrones. ¿Okay? Entonces, esto se llama carga por fricción. Luego, vamos a ver, carga por conducción. Bueno, de nuevo aquí se menciona otra vez el electroscopio, por eso les decía que hay que estudiar muy bien esa parte, porque se menciona en casi todo de la carga electrostática. Carga por inducción y separación de carga por polarización. ¿De acuerdo? O sea, hay un apartado, si no me equivoco, en el tema, en el contenido del curso. Y si no, pues, si sienten ustedes que falta información, pues hay que leerla del libro. ¿De acuerdo? Esa es la recomendación que les doy acerca de esta parte. Y hay varios ejemplos. Bueno, en esta caso es de polarización. Pero van a ver cómo hay varios ejemplos en cada uno de los tipos de carga electrostática. Miren que, y es cierto esto, para tener una idea, ¿verdad?, más clara a veces de lo que pasa. Dice que la carga electrostática en ocasiones resulta molesta, como cuando la adherencia estática ocasiona que la ropa y los papeles se adhieran entre sí, o incluso peligrosa como cuando las descargas de chispas electrostáticas inician un incendio o causan una explosión en presencia de gas inflamable. ¿De acuerdo? Miren, también es interesante.
Para descargar la carga eléctrica, muchos camiones llevan cadenas de metal que cuelgan del chasis para que entren en contacto con la tierra. Sí, para que funcionen, ¿verdad? Como un polo a tierra. En las estaciones de gas hay letreros que advierten que hay que llenar los tanques de gas mientras estos se encuentran sobre el suelo, no sobre la plataforma del camión ni sobre la superficie del portaequipaje del automóvil. Dice, sin embargo, las cargas electrostáticas también resultan benéficas. Por ejemplo, el aire que respiramos es más limpio gracias a los precipitadores electrostáticos usados en las chimeneas. Bueno, en el caso de haber chimenea, ¿verdad? En esos dispositivos las descargas eléctricas hacen que las partículas adquieran una carga neta. Bien, vamos a ver. Ingeniero, una consulta. Dígame. ¿Cómo puedo saber si un objeto tiene tal carga? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si mi mano tiene carga positiva o negativa? O un pedazo de papel. Es que en el caso, vamos a ver, usted tiene que saber, bueno, por la interacción, ¿verdad? Si usted tiene una interacción con algún material y sucede algo, vaya, por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros, aquí hay un ejemplo, vamos a ver, creo que es el A, dice, el globo y la pared. Cuando los globos se cargan por fricción y se ponen en contacto con la pared, esta se polariza. Esto es, se induce una carga de signo contrario sobre la superficie de la pared, a la que los globos se adhieren por la fuerza de la atracción electrostática. ¿Ok? Entonces, si usted, o sea, a saber a ciencia cierta el tipo de carga, ¿verdad? No es tan fácil, fíjese, o sea, que lo que usted puede saber es si las cargas son opuestas o son iguales. Porque en el caso, por ejemplo, que las cargas sean opuestas, como dice acá, el globo se queda adherido a la pared. De acuerdo, pero definir exactamente el tipo de carga no es tan fácil, o sea, solo al verlo, al sentirlo. O sea, si usted tiene algo con lo que tiene a veces cuando uno choca con una persona y siente, ¿verdad? Y siente, ¿qué es lo que decimos? Estás cargado o algo así, porque es lo que sucede, ¿verdad? O sea, en ese caso están interactuando cargas, ¿sí? Y sucede esa que es como un ejemplo, como una chispa o algo, ¿verdad? Cuando uno siente cuando toca alguna superficie, ¿de acuerdo? O sea, lo que se puede saber que hay una interacción entre las cargas, pero a ciencia cierta, saber que usted tiene la carga negativa y el otro objeto la positiva o viceversa, no es tan fácil, ¿de acuerdo? O sea, por eso es que en los ejercicios para la parte práctica, ¿verdad? Ya le dicen de antemano, ¿verdad? Quién tiene un exceso o quién tiene una deficiencia de electrones, ¿sí? Y si usted tiene una definición del tipo de material, ¿verdad? Una definición clara del tipo de material, como en el caso de los conductores, donde vimos el ejemplo, aquí, por ejemplo, esto, ¿verdad? O sea, aquí, si usted sabe exactamente el tipo, por ejemplo, aquí, como le dice, la barra de caucho, ¿qué es el caucho? ¿Es un material qué? Aislante. Aislante, correcto. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un material aislante, ok, que se frota con la piel, ¿sí? Al ser ese material aislante, como dice aquí, va a adquirir una carga neta negativa. ¿De acuerdo? O sea, aquí usted lo puede entenderlo muy bien porque sabe que el material es caucho, ¿ok? Este es un aislante. Al frotarse con la piel, ¿qué va a hacer? Como el caucho, vamos a ver, va a adquirir una carga neta negativa. ¿Qué significa? Que adquiere una carga neta negativa. Hay una deficiencia o un exceso de electrones. ¿Qué hay? Exceso de Un electrones. exceso. Exceso, ¿ok? Entonces, como este material carece, ¿verdad? Entonces, al frotarse con piel, ¿sí? La piel le va a pasar una cantidad de electrones. Ahora está el otro ejemplo, el vidrio.
Vamos a ver, que también es un aislante. Vidrio con seda, ¿sí? Dice aquí que la barra adquirirá una carga neta positiva. O sea que la barra va a perder aquí. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué será que ambos son aislantes? En el caso, ejemplo inicial es caucho, y luego, pero se frota con piel. Y después tenemos vidrio, se frota con seda. ¿Por qué será esto? Pero ambos son aislantes. ¿Por qué sucede? Puede ser por los sufijos como 10 a la -9, no sé el nombre de esos. Puede ser que el vidrio tenga menos, por eso puede ser que lo ceda a la seda. Que lo ceda la seda, ok. Sí, de hecho habría que ver, ¿verdad? Los coeficientes de conductividad. Perdón, la conductividad sí, no coeficiente. Conductividad, de acuerdo a los materiales. Y lo podemos buscar. Se puede hacer una búsqueda. Entonces, sí, ingeniera, entonces si vienen dos materiales que no son conductores y se frotan, el que sea más conductor que el otro le va a transferir electrones al otro. Correcto, Ah, correcto, sí. ok. Así mismo es. Pero es lo que les decía, o sea, al final se tiene que especificar, ¿verdad? El tipo de materiales para que usted sepa qué pasa, porque me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si es signo positivo o negativo? Tiene que conocer los materiales con los que está sucediendo, está ocurriendo la interacción. Dice aquí la transferencia de carga se debe al contacto entre los materiales. Ok, de eso estamos claros. Eso es transferencia de carga y se debe al contacto. Y la cantidad de carga transferida, como podría esperarse de la naturaleza de los materiales implicados. Ok, no habla mucho sobre el tipo de carga, ¿verdad? Pero aquí dice que se reconoce una carga metálica en la alfombra. Si toco un objeto metálico como la perilla de una puerta, es probable que sienta una chispa. ¡Pah! Lo que les estaba explicando, ¿verdad? Cuando uno dice, mirando, ¿qué es lo que dice uno generalmente? Cuando toca algo y siente eso, o a veces con una persona, ¿verdad? Que usted choca con alguien y siente eso, pero no me acuerdo cómo dice uno. Bueno, comúnmente dice uno, andas eléctrico o algo. Entonces dice, conforme su mano se aproxima, la perilla se carga positivamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto atrae los electrones de su mano. ¿Ok? Entonces miren qué interesante, pues, porque al sentir esa chispa, lo que está viendo en un inicio una interacción entre las cargas, ¿de acuerdo? Pero la transferencia de carga, como tal, dice aquí que conforme usted acerca la mano a la perilla, esta empieza a cargarse positivamente, atrayendo los electrones de su mano, ¿sí? Conforme se desplazan, chocan con los átomos del aire y bueno, esta es otra cosa. Pero esto sucede, ¿verdad? Entonces aquí hay una interacción, una transferencia de energía, y es por eso que se siente esa chispa. ¿De acuerdo? Lo que nosotros, pues, creo que hemos experimentado más de alguna vez, ¿verdad? Al tocar una puerta, al tocar, simplemente a veces al chocar con una persona. Pues, bueno, Ingeniera, entonces, si yo vengo y toco a una persona y pasa esto de una descarga, una mini descarga, significa que uno anda más conductor que el otro, y es por eso. sí, exactamente. Por eso que le dicen, andas bien eléctrico. Sí, y eso pasa, generalmente. De acuerdo, entonces hay más paso de energía. De energía, perdón, no, de carga. Entonces sí, uno anda, por así decirlo, uno anda conduciendo más que el otro. Bien, ok, eso es en el tema de carga eléctrica. Nos extendimos un poquito, ¿verdad? Pero bueno, es importante siempre verlo. Ahora, en la parte de fuerza eléctrica, esta clase va a ser netamente pues teórica, ustedes. Mañana podríamos ver ejercicios. Pero en la parte de fuerza eléctrica,
ya vimos una ley carga-fuerza, donde me dice que, ¿qué va a suceder? Con cargas de igual signo se repelen y cargas de signos opuestos se atraen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en ese temita, lo que vamos a hacer es conocer cuál es la magnitud de esa fuerza, ya sea una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión. Entonces, para ello tenemos la fuerza eléctrica. Primero, miren, la definición es la siguiente, creo que está, aquí está, eléctrica. Esta es la definición, ¿verdad? Miren, ¿qué dice esto? K, que es una constante, que aquí está, ya la vamos a ver. Fuerza eléctrica no entre 3, 4, 5 cargas, no, entre 2 cargas. Por eso dice Q1 y Q2. ¿Sí? Esta es la famosa ley de Coulomb. Entre R al cuadrado. ¿Qué es R? R es la separación que hay entre la carga 1 y carga 2, pero si se fijan está al cuadrado. ¿Ok? La única variable conocida, que es una constante, es precisamente la constante K, y siempre la van a utilizar con este valor, ¿verdad? 9 por 10 a la 9. Sus unidades son newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta cantidad siempre es fija, ¿verdad? Es una constante. 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Ok, hable sobre R. Entonces, por ejemplo, tenemos una carga Q1 aquí y una carga Q2. Miren, la separación entre ellos es lo que se llama R. ¿Sí? En este tema se hace énfasis sobre carga puntual. Se hablan sobre cargas bien pequeñas. ¿De acuerdo? Por eso es que van a haber cargas aquí en el orden de los microcoulombs o nanocoulombs, de hecho hasta picocoulombs, ¿verdad? Entonces son cargas puntuales, se denotan con una Q minúscula, ya lo vimos desde el inicio, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque más adelante van a ver un tema donde la carga se define con una Q mayúscula. Entonces, para todos estos temas iniciales de la parte eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cargas puntuales, o sea, definimos carga con una Q minúscula. Y aquí, por ejemplo, o sea, esto es fácil, ¿verdad? De ver. Miren, hay una interacción de la carga 1 sobre la carga 2. ¿Sí? Y este es F12. Y hay una interacción de la carga 2 sobre la carga 1. Y este es F21. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, las cargas van a ser igual, las fuerzas van a ser iguales en magnitud. Pero, ¿qué pasa con las direcciones de las fuerzas aquí? ¿Qué sucede? Uno va a ser positivo y el otro negativo. Correcto, o sea, en este caso, F21 sería un vector positivo. Porque va hacia el eje X, hacia la derecha, ¿verdad? Como nosotros hemos decidido, ¿verdad? Hemos decidido connotarlo, ¿verdad? Que hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces, en este caso, este sería un vector negativo. Entonces, acá podemos ver cómo las fuerzas son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a definir cuando tengamos los signos de las cargas. ¿Hacia dónde van las fuerzas? ¿Sí? Y por eso es que no había hablado todavía de vectores, ¿verdad? Porque la carga eléctrica no es una cantidad vectorial, pero la fuerza eléctrica sí lo es. Entonces, cuando ya trabajemos, ahorita al trabajar con fuerza eléctrica, vamos a tener ya vectores. Miren, como F21 y F12. O sea, este jueguito que hay aquí en los subíndices que dice 2,1 y aquí dice 1,2, simplemente me está diciendo, me está expresando, por ejemplo, en este caso, como les dije, la carga 1 sobre la carga 2 es F12, pero la carga 2 sobre la carga 1 me da como resultado F21. O sea, no pretendo que de una sola vez entiendan cómo van los subíndices, ¿verdad? Pero cuando ustedes miran un conjunto de cargas,
En este caso hay 3 cargas, Q1, Q2, Q3. Quiero que vean algo bien interesante. En este ejemplo, dice para una configuración de 2 o más cargas puntuales, la fuerza sobre una carga particular es la suma vectorial de las fuerzas sobre ella que provocan todas las demás cargas. Ok, voy a hacer aquí, en este ejercicio, en este ejemplo en particular, se está analizando la fuerza neta sobre Q1. ¿Por qué lo sé? Bueno, simplemente porque yo estoy viendo que todas las fuerzas están saliendo, están siendo graficadas a partir de este punto, de Q1. ¿De acuerdo? Si estuviesen graficadas a partir de Q2, la fuerza neta sería sobre Q2. O bien, si estuviesen graficadas a partir de Q3, las fuerzas serían sobre Q3. Pero bueno, aquí está claro, ¿verdad? Miren, tenemos acá. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? O sea, podemos verlo aquí. ¿De acuerdo? O sea, esta es mi carga de importancia. O sea, de importancia digo porque a partir de esta es que se están, ¿verdad? Aquí en este ejercicio en particular debe ser, encuentre la fuerza neta sobre Q1. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio, al parecer, todas las cargas tienen el mismo signo. ¿Por qué lo sé? Porque yo veo que son fuerzas repulsivas. Por ejemplo, la fuerza que Q2 ejerce sobre Q1 va a ser esta, miren, F12. ¿De acuerdo? Y si se fijan, ¿qué va a hacer Q1 aquí? Por la dirección del vector, yo veo que le está huyendo a Q2. ¿Lo notan ustedes? Sí. Si se acercara, pues evidentemente el vector iría en esta dirección, hacia Q2. Entonces, al ver yo que Q1 se aleja, significa entonces que Q2 y Q1 son del mismo signo. ¿Sí? Si fuesen del mismo signo, Q1 se acercara. Entonces F12 iría hacia acá, iría hacia Q2. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa en la fuerza que Q3 ejerce sobre Q1. Podemos notar lo mismo. F13 se está alejando, o sea, Q1 se aleja de Q3. Entonces, lo que les decía, o sea, si me preguntasen a mí, ¿cómo son los signos de las cargas? Yo diría que son cargas del mismo signo. Pueden ser más, o todas pueden ser negativas. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo grafico el vector. Pero yo tengo que saber, aquí me tienen que decir la fuerza neta sobre una de estas 3 cargas. Entonces, de nuevo, en este ejercicio se nota que es sobre Q1. Por lo que ya expliqué, ¿verdad? Y pues el que sea esta dirección de la fuerza simplemente me está diciendo que Q1 se quiere alejar tanto de Q2 como Q3. Entonces, eso es porque son del mismo signo. Bien, entonces, dígame. Y el vector que está en el medio, o sea, que no va para Es fuerza neta. es O sea, es la suma vectorial de los dos. correcto. ¿Se acuerda cuando ustedes tuvieron que haber visto en vectores y vieron los métodos gráficos para sumar vectores? ¿Lo vieron? Sí. Este sería el paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si usted suma vectorialmente F13 más F12, va a tener este vector como vector resultante. Pero en este caso, pues ya le llamamos fuerza neta. ¿De acuerdo? Entonces, este es un método gráfico, ¿verdad? Pero evidentemente ustedes van a trabajar con un método analítico, o sea que van a trabajar, bueno, miren, para buena noticia de ustedes, el análisis que se da aquí es unidimensional, ¿verdad? Entonces se quitan una preocupación de encima hasta el momento, porque sí tienen que entender, cuando digo unidimensional, es que las cargas van a estar o en X o en Y. ¿De No acuerdo? existe entonces, ingeniero. No es que no existen, pues, pero la evaluación de ustedes
engloba, ¿verdad? Cargas en una dimensión. Sí tienen que entenderlo, ¿verdad? Porque es importante pues que entiendan cómo trabajar con los vectores. Por ejemplo, acá, este es el método gráfico. Pero si yo quiero encontrar por el método analítico, tendría que encontrar la componente de esta fuerza en X y en Y, y luego las componentes en esta fuerza también en X y en Y, y después hago la suma. ¿Sí? O sea, recuerden que no solo es, tengo estos dos vectores, los voy a sumar. No, ¿verdad? Uno hace una suma analítica que es encontrando componentes vectoriales. En este caso, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Y al inicio, lo que yo quiero que tengan bien claro es o sea, antes de ver ejercicios, que tengan bien claro cuál va a ser, ¿verdad? La dirección de la fuerza eléctrica según la ley carga-fuerza. O sea, este es el objetivo pues, principal. Miren, por ejemplo, aquí tengo una carga negativa y una carga positiva. Evidentemente, ¿qué voy a tener? Fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Por eso es que se ve que F12, miren, va hacia a la derecha y F21 hacia la izquierda. O sea, aquí, si nosotros queremos encontrar la interacción, solo sería sobre la carga 1 acá y sobre la carga 2 en este punto. ¿De acuerdo? Vean, si yo quiero encontrar la fuerza sobre Q1. Sobre Q1. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo digo, es más fácil entenderlo así. Cuando yo digo sobre, esa es la carga que se va a acercar o alejar de las otras. ¿De acuerdo? Entonces, esa carga en específico tiene que servirles a ustedes de guía. Entonces dice sobre Q1. Entonces, si digo sobre Q1, ¿qué va a hacer Q1? Se va a querer acercar o alejar a Q2. ¿Qué pasa con esta carga? Negativo y positivo, ¿verdad? Ok, entonces miren, por eso es que tenemos esta fuerza aquí, hacia la derecha, porque se quiere acercar. Ok. Entonces sería una fuerza de atracción. Sí, esta es una fuerza de atracción. Lo que yo les digo es que analizar ustedes F12 y F21. O sea, vean la diferencia, ¿verdad? F12 significa la carga sobre Q1. ¿Sí? Ahora, si yo quiero analizar la carga sobre Q2, entonces ya la fija es Q1. La que se va a acercar o alejar va a ser Q2. Porque yo digo sobre Q2. Sobre. Esa palabrita es clave. Entonces, si yo digo sobre Q2, la fuerza va hacia la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué va hacia la izquierda? Porque es positivo. Porque se quiere acercar a Q1. Correcto, o sea, sobre Q2. Entonces, ¿qué quiere hacer Q2? Como son de distintos signos, Q2 se quiere ir hacia Q1, se le acerca. ¿De acuerdo? Aquí en este ejercicio, si se fijan, aquí hay una configuración de cargas, Q1, Q2 y Q3. Y aquí le está preguntando cuál es la fuerza neta electrostática sobre Q3. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, ok, como me piden Q3 va a ser como sobre Q3, entonces Q3 va a ser como aquí, miren, ellos pasan a otro diagrama vectorial y Q3 lo colocan en el centro del plano cartesiano. Entonces empiezan a analizar. Entonces yo digo sobre Q3, o sea que Q3 es la carguita que va a ser atraída o alejada con respecto a las demás. Entonces, ¿qué pasa con Q1? ¿Qué creen que va a pasar con Q1? ¿Q3 se va a acercar o se va a alejar de Q1? Va a repelerla, porque es del mismo signo. O sea, se aleja, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, la fuerza 3-1, ¿qué hace? Es esta, miren. Se atrae. No, se aleja. Q2 y Q3, perdón, estaba viendo, disculpen. Ok.
Entonces, miren qué pasa aquí. Miren. Esta es la fuerza que Q1 ejerce sobre Q3. Hace que Q3 se aleje. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Q3 no se va a acercar a una carga que tiene sus mismos signos. ¿De acuerdo? Ahora analizamos la otra fuerza, la que Q2 ejerce sobre Q3. ¿Qué va a pasar? Se ¿Qué van a quiere hacer alejar. Q3? Se van a alejar Siempre, ¿verdad? también. También, entonces va a tomar esta dirección. Y ustedes aquí lo tienen, miren en el diagrama. Entonces lo único que hicieron aquí es construir un nuevo plano cartesiano y a partir de este punto es que se se grafican las fuerzas. Y esto es lo que hicieron acá, diagrama vectorial. ¿De acuerdo? Entonces es sencillo, cuando una vez que usted ya ¿cómo dicen? Pues ya agarra esa maña de decir, bueno, o sea, no es maña, pero es como, es una forma fácil, ¿verdad? Yo ya sé que sobre esa fuerza en particular, entonces yo ya sé que esa es la fuerza, esa es la carga que que puedo mover, esa es la que me va a dar, ¿de acuerdo? Esa dirección de la fuerza. ¿Ok? Vamos a ver, Ingeniera, dígame. ¿es posible que cargas opuestas puedan chocar? Y si chocaran, ¿qué ocurriría? Se atraen, pero no hay o sea, para chocar, ¿qué pasaría entre esas cargas? O sea, sí se pueden juntar, ¿verdad? Porque son de diferentes signos, pues ellas quieren estar juntas. Pero chocar como tal, no lo sé. Realmente no lo sé. Y ¿Verdad? una pregunta Porque también, ingeniera. deberían ser magnitudes, no sé. O sea, interacción, ellas solo se juntan, ¿verdad? Pero no sé si chocarían pues si hay un punto en el que ellas pues ya están bien juntas. Dígame. Sí, disculpe que le interrumpí. ¿Es posible que dos fuerzas vectoriales así se puedan chocar? O sea, ya hablando gráficamente, digamos, ¿y pasaría algo o simplemente no pasa No, nada? pero ¿cómo? O sea, Digamos que no es la misma pregunta. Cargas opuestas. no, me refiero a, digamos, que está graficando las cargas, ¿no? Digamos, Q1, Q2, Q3, Q4, lo que Ajá. sea. Y al graficarlas choquen tal vez los vectores. ¿Eso quiere decir algo? ¿Significa que chocan las energías? O no sé. La Puede. fuerza, no, miren, cuando hablamos de fuerza electrostática, precisamente que la fuerza neta sea cero. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede la electrostática, es que la sumatoria de la fuerza le va a dar igual a cero. Eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? O sea, sí pueden ocurrir, por ejemplo, acá, bueno, permítanme, ¿cuál es la fuerza electrostática sobre Q3? Bueno, de hecho aquí, si se fijan, las componentes en X, ¿de acuerdo? Bueno, creo que no utilicé el concepto correcto, ¿verdad? Porque en ¿qué van a notar aquí? Las componentes en X, una está sobre la otra, ¿de acuerdo? Entonces aquí la fuerza neta que exista sobre F3 va a ser, pues, valga la redundancia, netamente, va a ser una fuerza neta sobre el eje X, sobre el eje X, ¿de acuerdo? Porque las dos componentes, si se fijan, una está sobre la otra, en X, ¿verdad? Entonces se suman. Pero ¿qué pasa con las componentes en Y? Mire cómo van las componentes en Y. Si se fijan, se van a cancelar. Entonces, lo único que va a suceder, por ejemplo, en este ejercicio en particular, aquí hay datos y todo eso, ¿verdad? Y aquí se va trabajando con todo ello. Si se fijan, aquí hacen un análisis donde dicen que, pues, que hay dos componentes en X, una sobre otra que está graficada, o sea, y son iguales en cuanto a magnitud, entonces solo se suman. Entonces, aquí lo que hacen es encontrar solo esa componente en X y pues se multiplica por 2 y se tiene la fuerza neta. O sea, gráficamente se nota, ¿verdad?
que esta fuerza neta no va a tener componente en Y, porque miren, para F3.2 la componente en Y hacia arriba y para F3.1 la componente en Y hacia abajo. Y como son de igual magnitud, ¿por qué son de igual magnitud? Porque si ustedes se fijan, esto es un triángulo equilátero. En este ejemplo, ¿verdad? Si se fijan, miren, 0.30 es la distancia que hay. Entonces, este es un triángulo equilátero. Entonces, sucede esto, ¿verdad? Que la fuerza neta va en dirección de X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese resultado, podemos verlo gráficamente, dos componentes en X y la componente en Y se cancela. Entonces, en el caso que usted me pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted grafica los vectores? No sé si esa es la pregunta, que cuando usted grafica los vectores y quedan, o sea, chocar, no sé a qué se refieren chocar los vectores. No entiendo bien esa parte ustedes. ¿Sí me lo aclara? Hola. Sí, ingeniera, disculpe ahí. No me supe explicar bien, pero gracias por su explicación. Dele. Sí, pero cuando dice chocar, ¿a qué se refiere? Digamos, si estamos analizando Q1 y Ujú, hacemos una serie de vectores, ¿no? De fuerzas. Después ujú. analizamos Q3 y hacemos una serie de vectores y fuerzas. Mi pregunta era que si puede ser de que los vectores de Q1 choquen con los vectores de Q3 en algún punto, digamos. Y de esa forma, o sea, hablo hipotéticamente, tal vez, no sé. Sí, es que Pase mire, algo con los sí, vectores. no, O sea, no porque se son... complique tanto, porque cuando usted quiere una fuerza neta, una fuerza electrostática, va a ser sobre una carga. O sea, no puede ser sobre dos cargas al mismo tiempo. Entonces usted va a analizar una carga. Vaya, por ejemplo, ayúdenme aquí. Yo quiero hacer la fuerza neta sobre Q1. Entonces yo vengo automáticamente, digo yo, bueno, voy a hacer aquí mi plano cartesiano. Bueno, yo creo que aquí hay como, ahí me disculpan, ¿verdad? Porque no hago bien los ejes, pero, ok, cuéntenme, ¿cuál sería la fuerza? Lo voy a preguntar así, rapidito. ¿Cuál sería F12? ¿Hacia dónde iría F12? Al Hacia, segundo cuadrante. ¿Dónde? Segundo cuadrante. No. En el plano como Q1. Q1 sosteniendo está los aquí y termos. Q2 está acá abajo. Entonces sería Q2. para arriba. Para empezar, Q1 se movería hacia Q2 o se alejaría. Se alejaría porque son del mismo Se signo. alejaría porque ambos son Ok, positivos. entonces ¿hacia dónde iría F12? Hacia arriba. Y positivo, ¿verdad? Sí. Esa sería F12. ¿Ok? Mire. Ok, y F13, ¿qué haría Q1? ¿Se acerca a Q3 o se aleja? Se aleja. Ok, entonces ¿a dónde iría F13? De forma diagonal en el segundo cuadrante. Correcto, exactamente. Entonces, como este es mi punto de partida, aquí tendría entonces F13. Entonces, yo tendría que hacer, no puedo dibujar este 3 ustedes. Yo tengo que hacer aquí, tendría que hacer, y soy necia, ¿verdad? Pero bueno. No, mejor lo quito porque se van a confundir con ese número raro. Pero eso sería F13. Entonces, si yo hago aquí, si yo quisiese hacer la forma gráfica para sumar estos vectores, pues yo podría hacerlo podría hacerlo con usar paralelogramo si quiero. Meto el paralelogramo. Tendría que colocar hasta arriba, pues aquí una línea punteada. Bueno. Y aquí, por aquí tendría que hacerlo bien. Esto, bueno, es que no se ve bien ahí.
se me termina la página y no puedo graficar bien eso. Pero el punto es que yo podría hacer aquí, ¿verdad? Como un... Oh, sí, espérenme, si puedo. Perdón, sería así. Lo siento, es que lo estaba haciendo mal. O sea, sería a partir del vector, proyecto el otro vector, que sería el vector que está en el eje Y aquí cerraría con esto. Y aquí, entonces, en esta intersección, yo es que dibujaría la fuerza neta. O sea, este es el método gráfico, ¿verdad? Pero tendría que hacerlo con el método analítico, que sería encontrando componentes. Bien, antes de entrar al método analítico, yo lo que pretendo es que ustedes entiendan bien las direcciones de la fuerza. ¿De acuerdo? Que sepan bien que les están preguntando si les dicen sobre tal fuerza en particular y que ustedes sepan cómo graficar los vectores. Entonces, necesito saber si esa parte quedó clara. Porque los ejemplos los vamos a ver mañana, pero pueden ver aquí también, aquí hay más ejemplos. Bueno, en el contenido del curso hay más. Campo eléctrico, pues, lo podremos ver mañana mismo, pero pues quiero saber si tienen alguna pregunta. Si queda claro lo de las direcciones de las fuerzas, por la ley carga-fuerza. ¿Tienen alguna duda? Creo que todo O claro. Para mí todo claro, doctor. Digo, Ok, entonces continuaríamos mañana, ¿de acuerdo? Veríamos un ejercicio de fuerza, también de carga, fuerza, y vamos a aprovechar para ver. Miren, si ustedes comprenden el concepto de fuerza eléctrica, cómo trabajar con ley carga-fuerza, la parte de campo eléctrico es fácil, ¿de acuerdo? Porque en campo eléctrico solo cambia, solo por adelantarles, fíjense bien cómo es la expresión para campo eléctrico. Miren, por ejemplo, ¿qué parece la de fuerza? Solo que en lugar de dos cargas solo aparece una, pero se parece mucho. Pero necesitan entender bien la parte de fuerza eléctrica para llegar acá. ¿Okay? Bien, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, lo dejaríamos por hoy. Y pues mañana nos reunimos a la misma hora. Pudieron ver, ¿verdad? Que el enlace lo subí al campus, ¿verdad? Entonces, pues, si no han arreglado el asunto de